Muy buen día a todos, espero que se encuentren bien. Estamos celebrando esta semana especial en nuestra fe cristiana, que es la Semana Santa. Y aunque los días en que nos enfocamos más, los días, digamos, más importantes, es el Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, este día tampoco pues no deja de ser importante y veremos por qué. Escuchemos este evangelio del día de hoy, está tomado de Mateo 26, 14, 25 y nos habla de una situación muy importante de Jesús antes de vivir los acontecimientos que celebramos el jueves, el viernes y el sábado. Escuchemos pues. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre de no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, en la introducción, bienvenida que les daba a este momento de reflexión, les decía que si bien nos enfocamos en el jueves, el viernes, el sábado santo, en estas celebraciones de Semana Santa, no deja de ser importante también estos acontecimientos previos en los días anteriores a la última cena, a la pasión y muerte de Jesús y a su resurrección. Aparece un personaje muy discutido y es Judas Iscariote. Quisiera compartirles una pequeña carta que escribí hace algunos años, ya, cuando yo me di cuenta de la fecha, dije ya pasó bastante tiempo, pero que me ayudó a reflexionar en la figura de Judas Iscariote. Espero que también a ustedes les ayude. Es una carta que imaginando que se la dirigimos a él, pues le hacemos preguntas y así nos acercamos más a la identidad de este apóstol de Jesús. Entonces, sigue en el formato de una carta inventada, por supuesto, no lo van a encontrar en ningún libro, pero que el formato nos permite pues conocer y acercarnos un poquito más a este apóstol de Jesús. Escuchemos. Estimado Judas, tal vez tú no lo sepas, pero tu nombre ha pasado a ser sinónimo de traidor. Sabemos que te entristece profundamente este apelativo, este apodo, pues es muy duro, traidor. Los textos del Evangelio previos al tríodo pascual describen el proceso con el que juzgaron a Jesús. Inevitablemente, tú apareces como uno de los causantes de estos acontecimientos. Así lo interpretamos nosotros y así lo ha leído la historia por más de 21 siglos de cristianismo. Sabes, nosotros somos cristianos y como tú lo hiciste un día, también hemos creído en Jesús y lo hemos seguido. Podemos decir que somos tus hermanos, hermanos en la fe. Tu historia no deja de inquietarnos y provoca en nosotros muchas preguntas. Algunos dicen, y pongo entre comillas esa palabra, dicen, que tú habrías traicionado a Jesús porque Él mismo te lo pidió. Estimado Judas, se dicen tantas cosas de ti hoy en día. Ciertas o no, se sigue hablando de ti y de aquellos trágicos acontecimientos que forman parte de nuestra historia cristiana, de nuestra historia de salvación. Pues bien, quisiera saber, ¿tú qué dices de ti mismo? Sabemos que en tu tiempo, como en el nuestro, no faltaba personas de mala fe que solo buscaban difamar. Tal vez tú has sido víctima de esa difamación en la historia.
tal grado que tu mala fama trascendió, como decíamos al inicio, y ha pasado tu nombre a ser sinónimo de traidor. Pero quizás te hemos sorprendido un poco con esta información. Tal vez no estabas enterado de cómo te consideran en la actualidad el que entregó a Jesús, el traidor, el que lo traicionó. Creemos que sería justo ponerte al corriente brevemente de lo que se ha dicho de ti y las explicaciones que se han dado acerca de tu comportamiento en aquel trágico acontecimiento de la traición a Jesús. De entrada debemos decir que todos te presentan como un apóstol del grupo de los 12, que era una gran dignidad, apóstol de los 12. Quiere decir que eras buen amigo de Jesús y que Él te tenía confianza. Algo bueno vio en ti para llamarte. Todos coinciden en señalar que fuiste tú el que lo puso en las manos de los sacerdotes y ancianos de Israel, quienes los condenaron a muerte bajo la autoridad de los romanos. Pero no dicen por qué lo hiciste, y esa es una de nuestras grandes dudas. Se han dicho tres cosas. Una, hay quien afirma que tú eras un patriota y que en cierto punto viste que Jesús representaba una amenaza para las antiguas tradiciones, para el credo que habían dado origen al pueblo de Israel y para la subsistencia del país, pues se corría el riesgo de un levantamiento armado que destruiría a la nación judía con su fuerza militar. Así que creemos, como sea, que es una opinión tal vez un poco inacertada, porque tú mismo fuiste rechazado por las autoridades judías y ellos no hubieran rechazado a un patriota. Otros dicen que te convertiste en traidor porque creías profundamente en Jesús, pero pensabas que Él era un Mesías político, un líder capaz de reunir las pocas fuerzas militares de Israel en aquel momento para liberar al pueblo de la opresión de los romanos. Pero veías que no actuaba y te desesperaste. Así que entregarlo era un modo de obligarlo a Él y a sus seguidores a reaccionar, a levantarse en armas. Pensaste que cuando Jesús se viera acorralado y atacado invocaría a su Padre para que mandara al menos las 12 legiones de ángeles que vinieran a defenderlo, o los ciudadanos de Israel lo defenderían sin más. Pero no fue así, y en tu decepción y arrepentimiento, porque entendiste que Jesús era inocente y que no merecía morir, incluso llegaste a optar por el suicidio. Y por último, otros dicen que ya te tocaba, que estabas predestinado, como dice la Escritura. Esa frase trágica que encontramos varias veces en el Evangelio, para que se cumpliera la Escritura. Pero no está bien interpretar esos textos en sentido literal y de un modo tan rígido, como una trágica predestinación. Sería injusto de parte de Dios el no respetar la libertad de elección de cada ser humano y especialmente la tuya. Hay muchas cosas que podemos decir de Judas. En esta forma inventada de dirigirle una carta y hablar con él, por supuesto merecería una respuesta, y sería interesante que nos hicieran algún comentario. Si te interesa, pues podamos completar esta carta que hoy empezamos y que nos diga Judas qué dice él de sí mismo. Lo cierto es que no fue un papel sencillo, una decisión fácil la que tomó. Para nosotros, tal vez la forma más fácil es señalarlo como un traidor. Pero no olvidemos, era amigo de Jesús, era uno de sus discípulos. Y cuando se dio cuenta de ese horror, se arrepintió tan profundamente que se quitó la vida. Entonces, no sé, está a nosotros, por supuesto, no admiramos su acción, pero sí admiramos pues también su valentía en reconocer su error. Por pronto no nos queda más que pensar que Dios en su misericordia lo haya aceptado y lo haya recibido en su gloria. Y que Jesús le haya dado el abrazo del perdón, como siempre lo hacía con los pecadores que se arrepienten. Es una semana muy interesante. Hay muchos apóstoles, figuras, signos en los que podemos reflexionar. Ojalá que hagamos nuestra propia reflexión y también nosotros pensemos qué tipo, qué clase, cómo es nuestro discipulado, nuestra identidad cristiana. Cómo nos sentimos, en qué confianza nos sentimos al ir detrás de Jesús, en creer y confiar en Él. Vivamos esta Semana Santa, vivamos, reflexionemos y hagamos crecer nuestra fe, hagamos
maduremos también en nuestro entendimiento de la persona y la vida de Jesús. Esta historia o estas reflexiones, por supuesto, continuarán. Les deseo que tengan un buen día y que Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Así sea. Hasta la próxima.